conferencias en este ciclo organizado por Movimiento por la Patria, al mismo tiempo que Mexicanos por México. Ambas organizaciones ciudadanas presentes aquí, apoyando a una organización mayor a la cual pertenecen, que es Sí por México. Me enorgullezco de presentar precisamente a una digna, bella y experimentada y con una gran capacidad en cuanto a su preparación que tiene en la psicología clínica, que es nada menos que Denise Mead. Denise Mead está con nosotros y nos va a dar sus opiniones, sus impresiones respecto a un tema que hoy en día, sin hacer alusiones personales, está muy en boga, que es la psicopatología del poder. Bueno, Denise Mead, bienvenida a tu casa. Estamos aquí, Mexicanos por México y también Movimiento por la Patria. Le doy la palabra un momento a Francisco Plancarte, que en representación de Movimientos por México, de Mexicanos por México y de Frena, te va a dar la bienvenida en 2 palabras. Y después Alejandro Hostos, también en nombre de Movimiento por la Patria. Por favor, tomen la palabra ambos y démosle a continuación la palabra a Denise Mead. Bueno, pues es verdaderamente un honor tener a Denise con nosotros y poder mencionar a nombre de Mexicanos por México, que es una organización hermana de Movimiento por la Patria, de que eres muy bienvenida por nuestras organizaciones y que además tanto Movimiento por la Patria como Mexicanos por México pertenecemos a Sí por México. Así que siéntete en tu casa, por favor, Denise, y muy bienvenida. Es para nosotros un placer, Denise, el Movimiento por la Patria, tenerte como anfitriona en esta conferencia que es para nosotros muy importante, sobre todo porque el futuro de México y de nuestros hijos está en riesgo. Muchas gracias por apoyarnos y arriba. Muchísimas gracias, sobre todo efectivamente con esta recepción tan linda, me siento como en casa, en verdad, sobre todo porque los conozco, son mis amigos, mis aliados, Mexicanos por México, Movimiento por la Patria, Frena, todos somos aliados en esta lucha por México y todos ustedes siempre están ahí prestos para atender cualquier acción que se debe tomar para defender a nuestro querido México. Es por eso que yo me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y sobre todo el poder participar. Por eso cuando me llaman, aquí estoy yo también para todos ustedes. Hoy estuvimos un poquito atropellados, casi no llego, pero aquí estoy con todo el gusto y con todo el cariño con mis queridísimos amigos. Pues bien, voy a hablar de un tema que pues preocupa a muchos, ¿no? Un tema que ha estado en boga, esta parte de la salud mental de los que ostentan el poder. Pues bien, voy a compartir la pantalla. Y Jaime. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Bueno. A ver. Armando, cierra el micrófono, por favor. Déjenme. A ver. Lo que es la psicopatología del poder. Vamos a hablar, ¿qué es eso de la psicopatología? Cuando hablamos de psicopatología estamos hablando de enfermedad mental. ¿Hay algún tipo de enfermedad mental que tengan los que acceden al poder? Para eso es necesario hacer un recuento de la historia. Es importante combinar la historia y la psicología para darnos cuenta el impacto que tienen personajes de la historia mundial en personajes que sufren algún tipo de psicopatología, el impacto negativo que tienen en su población. Me voy a ir desde el siglo pasado, tal vez antes, hasta la época actual. Justamente lo que hemos visto en todo este cúmulo de historia es huellas en donde hay no solo psicopatología por parte de los poderosos, sino también han producido una psicopatología social. Sociedades en descomposición que llegan a escoger a este tipo de líderes. Es por eso que es importante estudiar estudiar la forma de actuar
de las personas que quieren acceder a los puestos de poder. El hecho de ver cómo se comportaron en diferentes eventos puede llegar a ser una inferencia, nos puede ayudar a nosotros los psicólogos a hacer inferencias para ver cómo se van a comportar en el futuro o cuando accedan a ese poder. Es por eso que nosotros como ciudadanos debemos pugnar porque se hagan exámenes psiquiátricos, exámenes psicométricos, y se los hacen, por favor, a los que trabajan en McDonald's. ¿Por qué no a los que van a dirigir un país? Pero seguramente los abogados dirán, no, eso es violatorio de los derechos, eso es discriminatorio. Pues si nos ponemos en una balanza, ¿qué tan grave pudiera ser que una persona, un psicópata, una persona con características psicopáticas llega al poder? Yo creo que sería mucho más grave que tendríamos que sopesar qué sería más grave, una persona con estas características o la parte de los derechos, que realmente no se le viola ningún tipo de derecho. El líder político puede fingir. Ese líder político, y sobre todo ahora que tiene gran acceso a medios de comunicación, puede buscar justamente este acceso a la ciudadanía a través de una cierta actuación de acuerdo a lo que cree que su público desea escuchar. Pero vámonos más atrás, vámonos a ver cómo actúa, cómo se da esta psicopatología y cómo actúan estos grandes simuladores que abusan finalmente del poder. El abuso del poder, cuando estas personas con ciertas características psicopáticas llegan al poder, hemos visto que estas características de dinámicas de relación son abusivas. Es un intento deliberado de destrucción y deshumanización. Está en manos de individuos con cero empatía por sus víctimas. Ellos lo único que les interesa, ahora vamos a ver, posteriormente vamos a ver cuáles son las características particulares que nos dice la psiquiatría y la psicología que padecen estos líderes. Y entre una de estas características es la falta de empatía. No les importa el daño que causan. Pero esto es totalmente deliberado, o sea, no es una situación accidental. Lo que hacen estas personas es un proceso organizado de destrucción de civiles. A los civiles que deberían de proteger, los empiezan a busca la forma de deshumanizarlos para que la propia sociedad los vea como objetos que no se merecen la protección. Y aquí, como pueden ver, me estoy yendo desde la Segunda Guerra Mundial con los judíos, Stalin, y ahora con los niños con cáncer, donde nadie reacciona, donde la gente sabe que los niños están muriendo por falta de medicamentos y la gente no reacciona, no hacen absolutamente nada. Esto lo grave es que es dirigido desde el Estado. No es una destrucción natural, que hubo un terremoto, que tal vez hubo un incendio. No, es una destrucción deliberada. Lejos de ser anárquico o algo accidental que, ups, fue un descuido. Este proceso es totalmente canalizado, orientado y hasta construido contra un grupo en particular. O sea, el líder psicopático lo que hace es establecer toda una dinámica para llegar al poder. Primero que nada, busca un enemigo. En este caso aquí les puse Stalin, también estaba Hitler eran los judíos, Mao, los capitalistas, en el caso de, bueno, en el caso ahora de López Obrador, observamos en este caso los neoliberales. Todos los que trabajan en la iniciativa privada se merecen ser castigados por ser parte de este grupo de neoliberales. Lo que va a hacer es seguir reafirmando su narrativa. Ellos traen una narrativa que hay que seguir. Este descuido deliberado, este descuido de vacunas contra los médicos es un descuido deliberado para seguir reafirmando su narrativa y que sus huestes cierren filas. Esto lo hacían todos los líderes. También lo hacía Hitler cuando deshumanizó totalmente a los judíos y empezaron a verlos como cosas, porque estos eran los causantes del daño y de la terrible humillación que habían sufrido Alemania en la Primera Guerra Mundial, y aparte porque se habían enriquecido, explotaban al pueblo alemán. Además, en todos los casos, tales acciones se consideran una relación totalmente asimétrica, porque estamos hablando del Estado
que lastima a la propia población. Es decir, es una población que es incapaz de poderse defender, porque ellos tienen todo el control, ellos tienen toda la fuerza para atacar a estos grupos que consideran sus enemigos. Pensar en una matanza o en una destrucción, o sea, una matanza ya es el grado máximo, pero estas matanzas pueden ser por acción, como los campos de concentración, las gulags que en Rusia, en el caso de Mao Zedong, cómo los llevaban a las plazas y los mataban enfrente de todo mundo, pero también puede ser por omisión, el dejar de vacunar, el dejar de dar medicamento, el quebrar la economía, como es el caso de Venezuela, donde la gente se está literalmente muriendo de hambre, puede ser un acto le llamamos nosotros racionalidad delirante. O sea, ¿cómo es posible que es racional y aparte es delirante, la parte irracional? Pues sí, por un lado está la parte racional, porque lo hacen de una forma muy bien orquestada, prácticamente lo hacen milimétricamente medido para llevarlo a cabo. No son actos casuales que se les ocurrieron en el momento. Realmente hay toda una estrategia muy bien orquestada para atrás. Pero como hablamos de la parte delirante, es que ellos han deshumanizado a este grupo de la población en donde ya se convierte no en un grupo de humanos, es un grupo del otro que es inferior y además es el enemigo que nos está impidiendo cumplir con el objetivo, con el Tercer Reich, con la Cuarta Transformación. Es decir, negarle la humanidad a ese grupo, negarle todos sus derechos, no gobernar para ese grupo y además satanizarlo, criminalizarlo. Esta es la parte delirante. Lo que hacen es justamente implantar en sus seguidores esta parte delirante en donde se logra a través de la polarización, donde es el bien contra el mal. Realmente ellos creen que están cumpliendo una misión de vida, están salvando al país, están salvando al pueblo de este grupo, de este ser maligno que es la causa de que no se pueda lograr el objetivo del grupo. Los responsables de esta acción lo que hacen es generar terror a los opositores y además lo hacen de forma pública para que los que quieran oponerse se desistan o lo piensen dos veces. Por ejemplo, aquí en el caso de China, en la plaza pública, ahí mataban a las personas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, ahí en la banqueta ponían a todos los judíos y los mataban enfrente de todo el mundo. Perdón que me venga al presente, pero ahora tenemos una mega pantalla en las mañaneras para evidenciar a todos esos enemigos de la Cuarta Transformación que quieren evitar a toda costa que se logre el objetivo del bienestar del pueblo. El pueblo justifica todas estas acciones de destrucción contra este grupo porque están cumpliendo con el poder eliminar a este grupo para que este grupo finalmente desaparezca. El medio obviamente es la intimidación y nosotros tenemos que definir de qué lado estamos. O estamos con los buenos, que son los que están con el Estado, o somos los malos a los cuales hay que eliminar. No hay de otra. Y peor aún, en esta época, donde los medios de comunicación han generado una nueva clase política. Es los nuevos todas estas agencias de comunicación, de marketing, de psicología de las masas, que han ayudado a estos líderes. Pero si nos vamos para atrás, tenemos a Goebbels, que era el gran propagandista de Hitler. Ahora tenemos a un Epigmenio Ibarra. Todas estas formas de ir falseando la realidad para que finalmente se encumbre a este líder y el líder hable de lo que la masa quiere escuchar. En este sentido, para que este líder tenga digamos que este campo fértil, debe de haber un contexto que permita y que además reciba todas estas frases, toda esta narrativa y toda esta polarización. Este contexto, y lo vemos a través de la historia. El contexto, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial,
en donde estaba en la Segunda Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, Alemania se sentía totalmente humillada y lo que hace Hitler es volver a renacer, a hacer que renazca el orgullo alemán. Me regreso al caso de México. En México hay una población que había sido legítimamente, allá hay como un ruidito, no sé de dónde viene, legítimamente en México hay un grupo de la población que ha sido abandonada, ha sido dejada de lado, ha sido lastimada, y López Obrador lo aprovechó. López Obrador lo que hizo fue exacerbar ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de abandono para su propio beneficio, exaltándose él como la figura que los venía a salvar. Necesitamos, primer elemento, tiene que ser un contexto. Segundo elemento, el fanatismo. Se necesitan de fanáticos, es decir, de los grupos que finalmente van a hacer eco de estos discursos polarizadores, en donde, me voy a salir tantito de aquí para ver quién está haciendo ese ruido. No sé si haya manera de... Vamos, apaguen ¿Soy yo? su micrófono, por favor, todos A los ver, demás. A ver, ahí está. Parece que ya. Ok, seguimos. El segundo elemento, ¿no? ¿sí ya? Ok, el segundo elemento es el fanatismo, este grupo en el cual tiene eco el discurso polarizante, estas acciones, estos discursos que alimentan estas creencias totalmente incongruentes, que a la vez van a generar todo ese odio, toda esa polarización que va a ser justificada por una narrativa. El líder trae una narrativa que va a ir insertando en sus fanáticos. El fanatismo es gravísimo si realmente encuentra este eco y puede llegar a situaciones totalmente devastadoras como el asesinato justificado. Y la mercadotecnia política justamente aprovecha la psicología de las masas para posicionar a estos líderes y insertar incluso desde el ámbito neurofisiológico estas narrativas en sus fanáticos. La población civil siempre, en el caso de estos líderes mesiánicos, es la primera víctima, siempre. Pero son todos estos enfermos mentales, son todas estas personas realmente monstruos que se juntaron, que se encontraron. Me voy a ir al caso del Holocausto para tomar un ejemplo. Las personas que llevaron a cabo el Holocausto provenían de diferentes clases sociales. ¿Cómo lograron encontrarse ahí diferentes creencias religiosas, diferentes orígenes? Eran muy diferentes. ¿Cómo lograron congregarse para ponerse de acuerdo? ¿Tenían todas ellas algo en común? Pues supuestamente no. Todos ellos, ya sea Eichmann, Rudolf Hess, Himmler, todos ellos tenían diferente edad, religión, estrato social, nivel educativo. Lo mismo los colaboradores que eran gente del lugar, colaboradores que entregaban a los judíos. En general, también era gente de muy alto nivel educativo. Se cree que la educación puede ser un elemento que puede evitar que la gente se fanatice. Pero si nos regresamos a esta parte de la Segunda Guerra Mundial y lo vemos en casos actuales donde hay académicos que siguen a estos líderes que no podemos entender qué está pasando, en el Holocausto, que fue planeado y dirigido en su mayoría por personas cultivadas y de alto nivel educativo. La mayoría de los jóvenes, estos jóvenes que participaron en las matanzas, tenían títulos universitarios. Estos hombres inteligentes, lo que tenían en común era la ideología. Este es el tercer elemento, el contexto, los fanáticos y la ideología. Una ideología que se va implantando y se va repitiendo tantas veces que lo van viviendo como una verdad y va haciendo eco en
en estas mentes enojadas, en estas mentes resentidas, en estas mentes que buscan justicia. No todas las personas son resentidas, no todas las personas son enfermas. Hay personas que quieren justicia, que buscan una esperanza y se suman a esta ideología. Lo que sí es, por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos se juntaron, hicieron un pacto para dar solución a ese problema con esa ideología que marcaba que el judío era el problema y había que darle una solución final. Aquí podemos ver estos soldados cómo le van a disparar en la cabeza a este bebé. O sea, ese era el fanatismo. Y estas personas veían realmente como un trabajo sucio, como un asesinato, el matar a sangre fría a este bebé, a las mujeres, a los niños. Definitivamente no. Ellos tenían esta ideología que les generaba una justificación de las conductas, de los asesinatos, porque no veían a las víctimas como personas humanas, los veían como objetos, como seres del mal que había que erradicar. Es por eso que es tan grave el fanatismo. Lo vemos hoy, esta mujer sangrada que la atacaron en la calle por ser fifí. Tristemente, o sea, yo me fui al extremo de un holocausto, pero el holocausto empezó con pequeñas acciones. No llegó Hitler al poder y empezó a matar gente. Empezaron pequeñas acciones de agresión, pequeñas intimidaciones y finalmente acabó en el holocausto. Hoy se sabe que muchos asesinatos de la SS llegaron a hacerse tan cotidianos que ya llegó un momento que mataban cara a cara. Pero, ¿qué papel juega la presión del grupo y la participación conjunta en hechos violentos? Es por eso que es necesario el fanatismo, porque muchos de estos se van alentando unos a otros. Digamos que esta furia, esta exaltación grupal que va finalmente llevándolos a los extremos, que muchos de ellos, por ejemplo, yo que trabajo con mujeres víctimas de violación y de violación grupal, cuando se entrevista a los violadores dicen que ellos jamás hubieran violado a una mujer si no hubiera sido por la incitación del grupo. Entonces, también hay que ver ahora que lo vemos nosotros en México, con estos grupos totalmente polarizados, totalmente radicalizados, que se nos vienen todos en masa y muy probablemente si los tuviéramos enfrente a uno de ellos, no se atreverían a decirnos lo que hoy por hoy nos dice. Otro elemento importantísimo es la impunidad generalizada. Todos estos personajes que rodean al poderoso, personajes totalmente mediocres, están seguros que jamás van a ser sentenciados, que jamás la justicia los va a alcanzar, que van a estar siempre cubiertos por el manto de impunidad de ese poderoso. La impunidad jamás van a ser castigados, pero es que hay que entender que la nueva narrativa y la nueva ideología ha cambiado las normas. Hoy se permiten cosas que anteriormente no se permitían. Matar, en el caso ya hablamos de Hitler, de Mussolini, de Franco, de todos estos líderes, matar era la norma. Estaba permitido si estabas del lado de los buenos. Entonces, ellos consideraban, estos líderes, por ejemplo, en el caso de los líderes, de los generales de Hitler, ellos juraban que el Tercer Reich iba a vivir por siglos. Ellos jamás pensaron que iban a ser juzgados en los juicios de Nuremberg. Entonces, actuaban en total impunidad. Sin embargo, existían pues los que estaban en contra. Y el hecho de resistirse le daba mayor fuerza y justificación a los personajes que estaban asesinando y que estaban implementando esta nueva ideología. Generalmente el líder psicopático es una persona que no duda en cometer actos antisociales en aras de cumplir su meta final o mantener su posición de poder. Todo lo va a justificar, absolutamente todo, no importa si tiene que mentir, no importa si flagrantemente los hechos dicen una cosa y él o ella dicen otra. Ellos se tienen que mantener.
¿Estas personas tienen algún tipo de enfermedad, de problema neurofisiológico? Esa es la pregunta. Obviamente, a estos líderes nunca se les ha hecho un examen neurofisiológico. Sin embargo, se han hecho estudios en personas con características similares psicopáticas que se encuentran en centros de detención para ver cómo funciona su cerebro. En la parte frontal, en el lóbulo frontal, lo que es la frente, en el lóbulo prefrontal, ahí se encuentran las neuronas espejo, que son las neuronas que nos ayudan a nosotros, a todos los seres humanos, a sentir empatía por el otro. También ahí se regulan, ahí también se controla los impulsos. Una persona que tiene daño en esta área del cerebro, generalmente hay muy poca actividad, por lo tanto, encontramos muy poca actividad en la empatía y muy poca actividad en la parte del control de impulsos. Hace poco di una conferencia sobre cerebro adolescente, violencia familiar y cerebro adolescente. Está muy relacionado la violencia doméstica, la violencia familiar, estos niños que sufren violencia, no me voy a meter mucho en este término, pero estos niños llegan a desarrollar muy poco esta área y por tanto son niños que posteriormente pueden llegar a tener falta de control de impulsos y también falta de empatía. Lo mismo pasa con estos líderes. La parte que está relacionada con la empatía y con el control de impulsos tiene muy poca actividad. En una situación extrema en donde hay daño en esa parte del cerebro, se puede de esta manera explicar cómo pudieron llegar a la matanza en masa, ya sea de estos líderes terribles y también los líderes en África y todos estos líderes que hemos visto, cómo matan personas o cómo no tienen empatía con los niños, con las mujeres, con las personas que sufren, justamente porque el área del cerebro la tienen no la tienen totalmente, pero sí tienen muy poca actividad. Sin embargo, también se ha observado que el área del cerebro relacionada con la sensación de recompensa y de placer tiene mucha actividad. Es decir, que los psicópatas buscan siempre su propio beneficio, sin importar efectos de sus actos sobre las otras personas. Es una combinación realmente perversa, terrible, peligrosísima. Pero vámonos a la historia antigua. Estos seres psicopáticos ya eran observados desde la antigüedad, o sea, no es algo nuevo. Estos personajes que dañan a la población se veían desde la época incluso de la Grecia antigua y se consideraba el síndrome de ubris. No es un síndrome, pero así se le decía, el ubris, que era considerado como algo, como la más cruel de las faltas, es decir, que el líder era un esclavo de sus pasiones. Ya lo vimos con Calígula y otros tantos. Como decía Platón, que estos líderes buscaban el hacer sufrir por el simple placer de hacer sufrir. Ay, no voy a poner este videito. En Grecia, el héroe, se le aplicaba al héroe que estaba borracho de éxito. Ese que ya llegó un momento en que tenía tantos éxitos que se hinchaba de orgullo y se sentía Dios y creía que podía incluso retar a los propios dioses. Es decir, eran personajes, o bueno, siguen siendo personajes, con un ego desmedido, con una sensación que tenían poderes especiales. Es por eso que Platón, en su obra central, La República, nos habla principalmente de la justicia en la obra de la República, pero también habla de la ubris y de las terribles consecuencias cuando un gobernante posee ubris y lo convierte en un tirano. El concepto de ubris se describe como el comportamiento humano que implica una falta que caracteriza esta transgresión del límite, o sea, deja de ser un líder para convertirse en en un ser que se considera superior, que se considera una deidad y deja de servir a su pueblo para servirse a sí mismo. Este no es un término médico, este no es un término científico. Ahora vamos a entrar a los términos científicos para que ustedes puedan decirme a quién conocen con estas características. Este término simplemente se le aplicaba a los personajes poderosos que se hinchaban de
orgullo desmesurado, de esta confianza en sí mismos, y trataban a los demás con insolencia, desprecio, incluso los mandaban matar, abusaban del poder. El neurólogo David Owen analiza esta parte de la locura que produce el poder, y en su libro nos dice que el poder intoxica tanto que termina afectando el juicio de los dirigentes. En muchos jefes de Estado nosotros hemos visto cómo vamos viendo cambios psicológicos que finalmente, con tantos aplausos, sin tanto, bueno, ¿se acuerdan cómo le decían? Creo que era Echeverría, ¿no? Que le decían, qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Llegan a tener este complejo no es complejo, delirio de grandeza, obviamente va combinado con narcisismo, y llega un punto en que tienen comportamiento irresponsable. La población se está muriendo, la población está en riesgo y no les importa. Lo que más importa es tener preferencia en las encuestas, que no bajen las preferencias de las encuestas aunque la población se esté muriendo. Pues bien, ¿cómo empiezan? O sea, entran al poder y ya se vuelven seres que se creen omnipotentes. No. Esto tiene un proceso. Empieza con estos personajes que entran al ámbito de la política, en donde al principio tienen dudas de su propia capacidad, pero pronto empieza a haber ciertos seguidores que les aplauden todo, incondicionales, que les facilitan la posibilidad del reconocimiento de su propia valía. Empiezan a sentirse que son seres especiales. Poco a poco empiezan a creerse que realmente están aquí para una misión. Todo el mundo los empieza a saludar, los empiezan a llamar a diferentes eventos y empiezan a sentirse que están destinados para algo superior. Esta es la primera fase. Posteriormente viene la ideación megalomaníaca. Esta parte en donde se sienten infalibles, se sienten insustituibles y comienzan a realizar planes estratégicos a muchos años. Por ejemplo, en el caso de Hitler, el Tercer Reich. Estas obras faraónicas que dejen patente su grandiosidad y duren por años. Lo podemos ver con muchos líderes que pues dejaron grandes, ¿cómo se llaman? Imágenes y estatuas de su propia persona. Y bueno, en el caso de México, ¿por qué no, verdad? El Tren Maya y todas estas obras faraónicas totalmente, pues en este caso estériles cuando hay otros problemas. Tras un tiempo en el poder, el afectado por este mal padece lo que psicológicamente llamamos síndrome paranoide. Ya que está ahí en el poder, empieza a sospechar de todo mundo. Está temeroso de que le quiten lo que ya logró, este poder. Y llega un momento en que ya no escucha a nadie. Está paranoico de todos. Cree tener la razón en todo, ya no escucha a su equipo y toma las decisiones por su cuenta. Pero además, si se cometen errores, él nunca fue. Siempre tiene a alguien a quien culpar. En el caso, por ejemplo, del líder norcoreano, manda a matar a mucha gente por sus propios errores. Ellos siempre van a ser las víctimas, jamás se responsabilizan del daño que hacen y culpan a los demás, siempre. Ellos se sienten llamados a un destino de grandes hazañas. Este modo mesiánico además se caracteriza porque ellos tienden a exagerar todo lo que hacen. Tienden a, si hicieron un eventito, bueno, si trajeron 2,000 vacunas, bueno, mandan llamar al ejército y hacen grandes eventos, pequeños, ni siquiera logros. Pequeños eventos los transforman en grandes logros. Tienen un enfoque muy personal, un enfoque personal exagerado, y todo lo ponen con una gran omnipotencia. Para eso les sirve la propaganda. Los propagandistas siempre están al lado de estos megalómanos. También se sienten que no son iguales a los demás. En su vida personal se dotan de lujos, viven muy bien. No sé si conocen un video de la casa de Castro, una mansión, pero eso sí, cuidan mucho su imagen al exterior.
para verse humildes, para verse cercanos al pueblo y que ellos van con esa ideología que tanto pregonan. Pero, es más, los zapatos raspados de López Obrador, ¿saben por qué? Porque los zapatos raspados significa que ha caminado por todos los pueblos de México. Todos estos detalles que observamos son cuidadosamente muy bien escenificados para cuidar esta imagen, pero al interior ellos viven con grandes lujos. Se rodean de funcionarios mediocres. ¿Por qué? Porque no soportan que nadie les haga sombra. Si alguien les hace sombra, este debe ser desactivado automáticamente y construyen una red de espías no solo para checar a los oponentes, la WIF, ¿verdad? Ahora está de moda, pero también para checar a las personas de su propio círculo por aquello de que no lo vayan a traicionar. Estamos hablando de paranoides. Pero ¿qué es normal y qué no es normal? ¿Qué características tienen estas personas que podemos decir están locos? El término locura es un término coloquial. Ese término los psicólogos y los psiquiatras no lo usamos. Pero cuando hablamos de este término coloquial es porque nos damos cuenta que estas personas hacen cosas raras, que tienen comportamientos totalmente erráticos. Pero, sin embargo, cuando hablamos con ellos, tienen un contacto con la realidad donde podemos tener una conversación totalmente normal. Entonces, ¿están locos o no? La psiquiatría y los psicólogos y los psiquiatras, cada vez vamos ganando más adeptos de la necesidad de implantar lo que les decía en un principio, esta selección psicológica y psicogénica de los dirigentes y los políticos. Pero hablemos de qué es normal y qué no es normal. En una población, una conducta normal es la que la mayoría hacen. Esto no significa que sea lo mejor, ojo. Por ejemplo, en México hay mucha violencia dentro de los hogares. Es muy normal pegarle a los niños, pero no está bien, no es sano. Sin embargo, es lo normal. Lo que está fuera en las puntitas, ahí donde dice weird y freaky, lo que está en las puntitas son esas conductas extrañas, esas conductas anormales que por por hacer disfuncional a la persona, justamente lo que se considera psicopatología. Y cuando hablamos de disfuncionalidad es porque esa persona o se hace daño a sí mismo o le hace daño a los demás. Por ejemplo, un obsesivo compulsivo es una persona que tiene ideas obsesivas y conductas compulsivas. No puede salir de su casa sin, o sea, ya hablamos de trastorno, no puede, sin checar 20 veces las llaves de la cerradura, sin checar que apagó 20 veces el apagador. O sea, estas conductas disfuncionales, esa persona se hace mucho daño a sí mismo. Pero cuando hablamos de otro tipo de trastornos, por ejemplo, el trastorno narcisista, esta persona muy probablemente le haga mucho daño a los demás. Pero ahora vámonos ahorita voy con eso. Lo normal es, digamos que es lo normal y funcional de un grupo versus lo anormal. Todos nosotros aquí, todos, tenemos rasgos de trastornos de personalidad. Aquí nadie se salva. Son formas de ser. Por ejemplo, una persona con rasgos obsesivo-compulsivos, pues son personas que les gusta tener sus cosas ordenadas. Esos son rasgos de personas obsesivas compulsivas. Sin embargo, cuando ya se transforma en un trastorno, es porque esa persona ya no puede salir de su casa, ya no puede hacer nada si no tiene todo exageradamente ordenado, si no checa 20 veces el gas, o sea, eso ya lo hace disfuncional. Una persona narcisista, una persona que le gusta arreglarse, que le gusta vestirse bien, tienen rasgos narcisistas. Sin embargo, una persona que no soporta que nadie le haga sombra, destruye a los demás porque esa persona se siente superior, eso ya es un trastorno de personalidad narcisista. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, ya es personalidad. Eso no se quita. No es gripa, solo se controla. Sin embargo, hay dos tipos de trastornos. Ustedes dicen, no, pero es que los locos que no son esos que están babeando, amarrados, viendo elefantes en el cuarto. A ver, hay dos tipos de enfermos mentales. El enfermo mental con trastorno psicótico, que efectivamente son esas personas que no están en la misma realidad que nosotros, que ven elefantes en el cuarto, que sienten que hay arañas en la cama, que los persiguen. Esos son los de tipo psicótico, que tienen estos
estos, digamos, episodios psicóticos que sufren muchísimo y que no están en contacto con esta realidad. En el caso del trastorno neurótico, los trastornos neuróticos son personas totalmente en contacto con esta realidad, sin embargo, tienen estas conductas disfuncionales. Es por eso que es tan difícil a las personas que es legos, que no son psicólogos ni psiquiatras, el identificarlos y solo decir, híjole, este tiene algo rarísimo, esto está medio raro, o ¿por qué hace eso? Es medio incongruente. No nos explicamos, pero nos podemos sentar a tomar un café y llevar una conversación a gustísimo. Eso es justamente porque muy probablemente tiene un trastorno de personalidad de tipo neurótico. Estos tipos de trastornos se clasifican, los psicólogos y los psiquiatras tenemos 2 manuales para poder determinar qué es una enfermedad mental y cómo ubicar a una persona dentro de estos trastornos. Uno de ellos es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM, y el CIE. Nosotros vemos las conductas ahí clasificadas y podemos determinar si una persona tiene algún tipo de trastorno o tiene combinación de diferentes trastornos, porque se pueden combinar, puede tener rasgos de uno con combinación de otros. Entonces, cuando nosotros vemos que tiene muchas cosas, y es cuando es, en el caso de los dirigentes psicopáticos, muy, muy, muy peligrosos. Pues bien, les decía yo que estas personas con estos dirigentes psicopáticos pueden tener esta parte muy amable como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y en la vida cotidiana pueden ser personas que funcionan, que tienen amigos o que tienen, si no enemigos, que saben cómo filtrarse en los grupos. Y por otro lado, sale esta parte muy enferma y sus actos y pensamientos están regidos en gran parte por estos trastornos, sobre todo cuando tienen poder. Pero hay una parte sana que nos permite convivir con ellos. Pero ¿cuáles son las similitudes psicopatológicas de todos estos líderes que tanto han lastimado a su población? Se ha observado las infancias de todos estos. Son personajes que tienen infancias ya con antecedentes delincuenciales, que tal vez lastimaron animales o lastimaban a los propios niños desde chiquitos. Y algo que se ha observado es que la figura paterna es muy poco representativa para ellos, o no está, o no es importante en su vida. Lo que también se ha observado es que a la hora de que llegan a la política, utilizan esta para seguir, continuar sus abusos y lucran de la buena fe de la gente con el objetivo de obtener sus metas personales, que son las únicas que los motivan. Pues ahora vamos a ver las características y ustedes me dirán si conocen a alguien con estas características. Esto ya viene en el manual que los psicólogos y los psiquiatras utilizamos, el trastorno antisocial de la personalidad. Son personas que desprecian y violan los derechos de los demás o las normas o las reglas sociales. Ellos se consideran que no tienen por qué cumplir con la ley. Utilizan el engaño, la manipulación como recursos más frecuentes para obtener sus deseos o placer o su provecho, ya sea dinero, poder, sexo. No les importa el bien y el mal. Ellos justifican todo. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y si hablamos que tienen una narrativa, tienen un objetivo, ellos van y por el objetivo. Es por eso que el bien y el mal aquí les estorba. Trafican con influencias, son corruptos, tienen gran facilidad para formar grupos con otros psicópatas, donde el líder siempre es el más psicópata de todos. Ojo, la inteligencia muchas veces dicen es que son súper inteligentes. No, varía. Es más peligroso mientras más inteligente es y mientras más culto es, más peligroso es. Cuando más alta es la ambición, pueden escalar políticamente a los sitios más elevados y como no tienen escrúpulos, traicionan a todos, no hay fidelidad con nadie. Cuando se presenta la ocasión, se convierten en tiranos y en dictadores. Hay situaciones que ayudan y favorecen a la psicopatía cuando ellos ven que pueden violar la ley, que pueden pasar por encima de los derechos de los demás, empiezan a darse cuenta que efectivamente esto les va reafirmando
ellos pueden hacer con la ley lo que les dé la gana. Les ve reafirmando este trastorno de personalidad antisocial. Podemos ver líderes en nuestra historia de México en donde son personas que han ido desde la adolescencia violando las leyes y no han obtenido digamos que el castigo que otra persona en esta misma condición hubiera obtenido. Se ha visto que son fríos, que son cínicos, poseen un encanto superficial, pero es que también son histriónicos. Ahorita vamos a entrar al trastorno histriónico. Al principio parece ser que son muy simpáticos, son muy lindos, pero no pueden mantener una relación estable. La violencia en el trato, la irritabilidad por incapacidad de soportar frustraciones y postergaciones es evidente, o sea, no soportan que se les contradiga, no soportan que las cosas no estén cuanto ellos quieren, denigran y maltratan a sus subordinados. El tiempo de los subordinados no importa, la vida de los subordinados no importa, si tienen que mandarlos llamar a las 5 de la mañana para que estén en una mañanera, no importan, ellos no importan, lo importante es el líder. También hablamos de que tienen características de trastorno de narcisista de la personalidad. Aquí me encanta y les voy a decir que este es un arma poderosísima que tenemos nosotros como oposición. Ellos demandan admiración excesiva por este narcisismo, pero hay una inseguridad y un ego totalmente debilitado allá adentro y una autoestima tan débil que se viven muy al pendiente de qué van a decir los demás, cómo son vistos por los demás, son intolerantes y fóbicos a la crítica. Por eso, si ustedes se fijan, cuando nosotros criticamos a López Obrador, se descompensa. Sale al día siguiente a justificar o a recular una decisión que había tomado. Este es un arma que deberíamos de aprovechar y no la estamos aprovechando. Ellos siempre esperan también que su llegada tenga un toque de fanfarrias, de que la gente realmente los reciba con todo este espectáculo. Y les urge que la gente lo envidie. Intenta también estar constantemente recibiendo estos halagos. Digo, no sé si vieron la semana pasada cómo llegó López Obrador a Palacio. Ay, no, bueno, perdón, pero estoy hablando de López Obrador porque es el que tenemos todos los días viendo su conducta. No necesita sentarse en un diván para que nosotros podamos observar las claras psicopatologías que tiene. Ahorita que se los estoy diciendo, seguramente ustedes han visto todas estas características en un sinfín de ocasiones. También esperan un trato especial, se irritan terriblemente con los que protestan. ¡Qué molesta gente! Si ellos ya tienen el poder, les pertenece, ellos no tienen por qué servir a nadie. Ellos ya tienen su tesoro, es de ellos y cuidado quien les reclame. Ya chole con esas mujeres que reclaman que yo trabaje para ellas. Reclaman también cuando entran a un partido político tener los puestos en las listas de candidatos y ser el líder de ese partido político. Si llegan a ser los presidentes de los partidos, jamás van a volver a ser un simple miembro. Por eso es el peligro cuando uno llega a ser presidente, porque jamás va a querer ser un simple ciudadano. Se creen imprescindibles y únicos y su trabajo es el único que vale. Jamás se sienten obligados a agradecer, darle las gracias a nadie, pero ni por casualidad, porque la gente debe sentirse halagada y debe sentirse honrada por servirlos. También organizan actos de reconocimiento para que sentirse orgullosos, para que la gente los envidie, para que la gente los cele, para que la gente vea lo grandiosos que son. También las influencias que tienen, las exageran. En lugar de decir, oye, conozco a fulanito, no, hombre, es mi súper amigo y nos hemos ido de viaje, todo lo exageran. Son aduladores, pero solo cuando saben que pueden sacar algo. Explotan a sus propios colaboradores y esperan que les den absolutamente todo sin importarles lo que les pueda representar a los demás. O sea, a mí me vale gorro si te sientes mal. Aquí lo único que importa soy yo. Esperan una gran dedicación de los demás y hablan de sí mismos y sus necesidades, pero jamás escuchan las necesidades y los problemas de los otros. El líder político psicopático combina justamente estas características narcisistas, antisociales, exacerbadas,
en una manifestación socialmente muy dañina, cuyas consecuencias pueden llegar a ser incluso históricas. Lo hemos visto a través de la historia. Ahora, a casi un siglo, ahora que nos desprendemos un siglo de estos, todavía no estamos un siglo de distancia de los genocidas del siglo XX. Sin embargo, ya hemos tenido suficiente tiempo y evidencia para ver el daño que ocasionan estos personajes con estas características psicopáticas. Ahora en Latinoamérica han surgido hay una epidemia de líderes populistas en donde no sé cuántos años o décadas nos serán suficientes para ver todas esas muertes, todo ese daño que hoy están generando. Bueno, en el caso de Cuba no lo sabemos, en el caso de Venezuela tampoco lo sabemos, tiene totalmente cerrado en el caso del COVID, no sabemos cuántas muertes hay. En México también nos ocultan toda la información relacionada con esta enfermedad, los muertos, sabemos que, pero ni de casualidad, son los muertos que dicen, y casualmente México es uno de los primeros lugares en muertes por COVID en Latinoamérica. Vamos ahora a ver el trastorno paranoide de la personalidad. Estos personajes son los reivindicadores natos. Caiga quien caiga. Ellos vienen a hacer justicia. Ellos no miden las consecuencias y comprometen prácticamente todo el grupo en el que se encuentran. Suelen ser provocados por los adversarios, según ellos. Siempre son las víctimas. Ellos siempre son los provocados y siempre alguien más tiene la culpa. Es por tanto que no dudan en aplastar a esa persona que consideran su enemigo y pueden llevar a cabo todas las prácticas posibles porque, como les decía, con la ideología y la narrativa todo se justifica. Estos personajes jamás van a, desde el momento que entran a la política, jamás van a ser indiferentes. Siempre donde estén son tóxicos, son seres tóxicos que se dan a notar, ya sea por lo que provocan o por el daño que hacen. Pero muchas veces son caricaturizados, o sea, la gente se burla de ellos, lo cual eso realmente les afecta demasiado. Es por eso que insisto, el burlarnos del presidente realmente con esa fragilidad en la autoestima puede tener una gran repercusión para desestabilizarlo. También se sienten incomprendidos. Ellos sienten que son cada una de sus luchas, estas batallas o estos embates que hacen contra los opositores o contra los adversarios, realmente lo viven como una batalla y cada una de las heridas como unas heridas de guerra. Es por eso que en el caso de México, cada vez que este señor sale a decir que está siendo atacado, cierra filas con sus seguidores, porque ellos lo viven como una guerra donde ellos son los protagonistas, donde ellos son los héroes que tienen que aguantar los embates de los adversarios. Es por eso que a nosotros nos cuesta trabajo entender por qué no entienden. Perdón la redundancia, pero efectivamente se sienten también perseguidos, pero también persiguen y son muy crueles. Son rencorosos, terriblemente rencorosos, ya lo sabemos, ¿verdad? Celosos al extremo e incapaces de tolerar la crítica. Insisto, allí tenemos nosotros un punto clave para poder atacar. Siempre va a haber un enemigo, siempre. Es la base de su narrativa. La oligarquía, los judíos, los capitalistas, los neoliberales, los monarcas. A mayor falta de conocimiento, preparación, es bastante difícil llegar a conseguir, o sea, son más tercos. Mientras más incultos, más tercos y más complejo el poder dialogar con ellos. El político paranoico más peligroso es cuando el poder del paranoico se hace absoluto. Es por eso que yo los invito a votar el 6 de junio. Por favor, o sea, estoy aquí metiendo, ahora sí que en la parte del final, pero sí, ¿por qué? Porque puede controlar a la sociedad sobre una base delirante y con el control total de las fuerzas políticas. En una sociedad democrática, evidentemente, el tipo de personalidad trastornada
está muy sujeta a la opinión de los demás. O sea, no soporta la democracia, tiene que destruirla. Es por eso que estos líderes pueden, cuando llegan a conseguir la mayoría, como fue el caso, no de México, queridos, de Alemania, de la Unión Soviética e Italia, y también de Hitler, de Stalin y Mussolini, lograron destruir la democracia y convertirse en dictadores. La minoría se vio totalmente arrasada. Es muy difícil para los que no están involucrados en estos temas de la psicología el poder ubicar a estos personajes con todas estas psicopatologías y el poder ver la gravedad la gravedad de las dinámicas que llevan estos líderes si no se les pone un alto. También vamos a hablar ahora de la personalidad histriónica. Miren, bueno, aquí me encantó lo del pan. Yo dije, no, bueno, este lo simboliza perfectamente. Ellos necesitan ser el centro de atención siempre, siempre, siempre. El escenario es su vida. Por eso, aunque estén enfermos, tienen que salir a hablar y tienen que salir a que su público les aplauda. Es como un estímulo diario que necesitan. Necesitan llamar la atención, brillar. Es su alimento. Toleran muy mal el ataque. Ahora sí que es todos los trastornos, esta combinación de trastornos, todas nos dicen lo mismo. Son tan frágiles que hay que atacarlos por ahí. Algo que es importantísimo es el observar el gatopardismo. ¿Qué es esto? Ellos cambian su discurso de acuerdo. No es un discurso dual, o sea, un discurso por acá y un discurso por acá. Es el gatopardismo. Ellos le hablan al público de acuerdo en donde están. No importa si acaban de salir con un público y le dijeron una cosa y entran con otro público y dicen totalmente lo contrario, no les importa. No hay empatía, no hay esta parte que a nosotros nos detendría y dice, oye, espérame, no puedo decir esas mentiras, estoy engañando a la gente. Ellos no tienen este filtro. Entonces pueden seguir engañando y pueden decir lo que quieran. ¿Qué tal López Obrador entraba con los empresarios y les decía una cosa y salía con el pueblo y linchaba a los empresarios? Este es el discurso gatopardista. Adopta posturas demagógicas, permisivas, para que lo crean tolerante, compasivo, bueno con el pueblo. Lo que yo les decía, puede tener una gran combinación de estas enfermedades mentales más falta de control de impulsos, por esta parte de neurofisiológica, aunado a resentimientos sociales, a resentimientos raciales, a misoginia, a delirio de grandeza, delirio de persecución, complejo de inferioridad. Pero mucha gente dice, va a cambiar. Yo me acuerdo de una comida con Rotarios que estaba sentado al lado de mí, Moctezuma Barragán, y todos, antes de que ganara López, sabíamos que estaba apoyando a López Obrador y le preguntaron, una de las preguntas del público fue, oye, ¿cómo es posible que estés apoyando a López Obrador? Es un tipo totalmente, está enfermo mental, él invadió Reforma, es un tipo, va a ser un dictador. Su respuesta fue, no, yo lo conozco, ya cambió, ya como ya no, tiene más andrógenos que testosterona, pues ya le ha bajado bastante y con los años ha madurado. En verdad, yo en ese momento dije, ¿cómo puede decir eso este señor? Los trastornos de personalidad no son gripa, no se quitan, de hecho, se exacerban no solo con la edad, sino también cuando llegan al poder. En el momento que llegan al poder, estos desequilibrados emocionales, realmente los perdemos. Es por eso que es tan peligroso que estos personajes que ya hemos visto que son totalmente erráticos, no les pongamos un freno. Necesitamos pensar en la experiencia de otras personas, de otras culturas, de otros países, de otras décadas, para ver lo que nosotros debemos evitar. Eso es lo que nos hace completamente humanos, el poder conectarnos con la realidad, conectarnos con la congruencia y no dejarnos llevar o acostumbrarnos al maltrato, acostumbrarnos a los abusos y permitirlos. Los líderes psicopáticos buscan siempre su propio beneficio.
sin importarle los efectos de los actos sobre las otras personas o los peligros que puedan llevar con estos actos. Les voy a poner nada más para que veamos la historia. Vamos a ver la historia. ¿Cuántos muertos nos dejaron el siglo pasado con estos genocidas? Hablamos de 145 millones de personas por los regímenes totalitarios, las dictaduras, el colonialismo, las guerras mundiales, el fascismo y los regímenes comunistas. Pero no estamos muy lejos de esta condición. No olvidemos todos los muertos que pasaron en el siglo pasado con personalidades, con las mismas características psicopáticas de los líderes que hoy están surgiendo en Latinoamérica. Son las mismas características, son las mismas enfermedades mentales que hoy estamos observando en nuestros líderes, las que poseían y las que padecían los líderes que tantos muertos dejaron. Pues muchísimas gracias y estoy a la orden. Nos dejaste mudos, Denise. Okay. Qué duras y verídicas realidades que nos obligan sinceramente a dar lo mejor de cada quien para evitar ese futuro negro y perverso que nos puede envolver. Si no nos organizamos y actuamos, no vamos a tener un futuro. No podemos esperar a que otras personas lo hagan por nosotros. La maldad siempre crece y nunca decrece. Sinceramente estoy impresionado de lo que nos puede suceder. Está apagado tu micrófono, José Antonio. Gracias. Muchas gracias, Denise. Gracias, Alejandro, por estos comentarios finales, pero particularmente a Denise, que nos ha dado una cátedra que es un verdadero compendio de la historia de la maldad en la humanidad, que nos deja pues grandes interrogantes. Y la principal de ellas es, ¿por qué no hemos aprendido? ¿Por qué no hemos aprendido a evitar el ascenso de estos líderes? Sí, hoy en día las causas parecen bastante claras. A mí me queda todavía un poco la duda, ¿qué tanto es esa personalidad psicopática debida a un sustrato anatómico, como nos dice Denise, en el lóbulo frontal? ¿Y qué tanto es por la disfuncionalidad en su crianza, en su familia, en los conflictos sociales? ¿Qué tanto es lo uno y qué tanto es lo otro? ¿O ambas cosas se combinan? Hay preguntas en el chat muy interesantes, porque preguntan, pues resumiendo de alguna manera varias de ellas, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Ya es la personalidad psicopática la que tiene esas características que lo hacen encumbrarse al poder y después ahí desarrollar su perversidad, o es porque accedió al poder y el mismo poder lo transformó, claro, habiendo un sustrato psicológico y a lo mejor anatómico en ello, es fácil. ¿Cómo prevenir esto?
cómo hacerles exámenes psicológicos previos como a los que se les hacen a los trabajadores de McDonald's, decía Denise. Yo pregunto, Denise, ¿qué tanta importancia le das al uno, al otro, y qué sería a lo mejor es tarde preguntarlo a estas alturas del partido, cómo prevenir esto? O más bien sería, una vez ya presentado el gran daño en la sociedad, cómo combatirlo. Muchas gracias, José Antonio. Muchas preguntas en una. Bueno, primero voy con este comentario tuyo relacionado con ¿cómo se origina una personalidad psicopática? Definitivamente la personalidad psicopática se gesta en la infancia, se va consolidando en la adolescencia y en la vida adulta. Estos personajes, como les mencionaba, buscan, es más, se ha observado en todos ellos que ya presentan en la adolescencia ciertas acciones y actividades antisociales. Tienen tal vez pequeños robos, maltrato de animales y finalmente encuentran en la política la posibilidad de irse encumbrando para adquirir mayor poder y si tienen acceso al poder, estos trastornos de personalidad pues pueden exacerbarse. Si hay ¿cómo se origina? Se origina sí en la infancia, pero infancia no es destino. Hay muchas personas que fueron golpeadas en la infancia, que tuvieron hogares disfuncionales. Es más, no existen los hogares funcionales. O sea, los que dicen que tuvieron un hogar funcional, pues yo creo que no se dieron cuenta, ¿verdad? Pero no existen. Entonces, sin embargo, hay factores psicobiosociales que pueden interrelacionarse para evitar el desarrollo de estas psicopatologías. También están de los factores resilientes, están los factores personales. Hay una gran complejidad de factores que pueden intervenir en el desarrollo o no de una psicopatología, pero sí definitivamente en la infancia se van a ir construyendo y consolidando en la adolescencia y en la adultez. ¿Cómo revertirlo? No hay manera de revertirlo, no hay manera. Esto ya es personalidad, no es gripa, no se quita, se controla. Pero cuando ya tenemos un gobernante así, utilicemos los instrumentos que tenemos, que todavía tenemos, democráticos, porque además lo que hacen es utilizar ellos los instrumentos democráticos, es como subir la escalera, utilizan la escalera para luego destruirla y que nadie más pueda subir. Entonces todavía tenemos esta gran oportunidad de utilizar, de unirnos para detenerlo, pero pareciera que la gente no se ha dado cuenta del gravísimo peligro. Les voy a mandar un artículo que escribí que se llama La ignorancia pluralista y justamente nos habla de que la gente cree que porque no estamos todos alarmados o casi nadie actúa, es porque tal vez la situación no está tan grave. Entonces, ¿para qué me muevo si no está tan grave? Tal vez esos poquitos están exagerando. Y cuando vienes a ver, desgraciadamente, si es algo muy grave y tristemente lo que puede pasar es que este señor logre la mayoría y entonces sí cambie la constitución. Hay que detenerlo y hay que salir a votar y hay que sacar a votar. No sé si contesté todas las preguntas. Muchas gracias, Denise. ¿Alguno de nuestros moderadores quiere completar las preguntas? Creo que bastante completa ha sido la presentación de Denise, para que todavía la retengamos un tiempo más aquí, pero estamos abusando de su generosidad y de su sabiduría en este tema. Podremos hacer una o dos preguntas más a través de Alejandro Hostos, de Paco Plancarte, de Denise Alarcón, de Karin Alarcón. ¿Alguna otra pregunta? José Antonio, ¿me permites una pregunta rápida? Denise, me he cuestionado por qué este perfil psicológico es el que llega a mover a las grandes masas a través de todos los años, ¿no? De la historia, desde todos los líderes líderes entre comillas, porque no lo son destructores. ¿Por qué son ese perfil el que ha logrado mover las grandes masas hacia todo lo que ha ido pasando, como el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y todos estos movimientos sociales, por ejemplo, que hay en Latinoamérica? Porque exactamente ese perfil es el que maneja a la población, al pueblo. Muchas gracias. Y voy a unirlo con otra pregunta que dice, ¿por qué el perfil misógeno de López Obrador? Este es justamente el perfil
del agresor de mujeres. Justamente estas características, esta combinación, y López Obrador las tiene. Por lo tanto, es un tipo totalmente misógino, que no siente empatía por las víctimas, que no siente empatía por el daño que causa. Las mujeres son una desgracia, Dios mío, cómo molestan. Es justamente por qué estas son las características, porque son personas que son como encantadores de serpientes, que van diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, van capitalizando el odio, van capitalizando el dolor, el enojo, el encono, y no tienen ningún empacho en mentir, en prometer, en unir a la gente en función de este objetivo, aunque saben que no van a cumplir. Y lo que hacen también es, con toda esta ideología y con esta narrativa, una narrativa en verdad, narrativas perversas, narrativas que se pueden, digamos que se pueden denominar propaganda pura, en donde mienten y mienten y mienten. Una persona que no tuviera estas características no podría llevar a cabo estas acciones. O sea, no podría mentir de esa manera descarada, no capitalizaría el dolor, no capitalizaría el odio, no polarizaría. O sea, justamente esas son las características que les hacen ser tan atractivos. Ojo, pero también hay que hablar de la psicopatología del contexto. Estos tipos de personalidades tienen resonancia en contextos donde la gente, en sociedades en descomposición, en sociedades lastimadas, en sociedades que realmente están muy necesitadas. Entonces, es la combinación perfecta para que se dé digamos, que crezcan estos líderes. Entonces, ¿por qué tienen incidencia en estos contextos? Justamente porque la población también tiene ciertas características. Me queda claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Denise. No queremos abusar más de tu tiempo. Yo feliz, encantada, ya estoy aquí. Bueno, pues ya aprovechamos entonces tu generosidad en hacerte alguna otra pregunta. ¿Alguien quisiera en lo personal hacerle directamente una pregunta a Denise? Que levante la manita que tiene allá. Es Catalina. le podemos abrir el micrófono, Karina, a Plutarco Javier Barreiro. Está Catalina. Sí, pero ya le pedí. El micrófono, nada más que se lo abran. Pusieron aquí el síndrome de Ubris, sí, tal cual. O López. A ver, Pero Catalina no creo que no puede abrir su micrófono. No lo puedo abrir porque ya se lo pedí, pero no. Deja ver si yo puedo. Sí. A ver, Alejandro, A ver si puedo abrirlo. No lo puedo abrir. No se puede abrir. Yo también estoy tratando, pero no puedo. Hacen tu anfitriona, tal vez pueda. Perdón, pero a veces la tecnología no es lo mejor. Sí. A ver, si Ahí quieres. está, ya está. Ya pude. Sí. Adelante, Catalina, por favor. Mira, yo nada más quería hacer una pregunta y es que si de este tipo de personas o de patologías se presenta desde la infancia o no. ¿Puedes ver ciertos rasgos desde la infancia o no? Sí, puede haber ciertos rasgos efectivamente desde la infancia, pero en la adolescencia es donde más se marca y se consolida en la vida adulta. Hay desde chiquitos, les puedo decir que yo tengo un paciente que ya presenta, y el niño tiene 9 años, presenta ya características psicopáticas muy preocupantes. Lo peor del caso es que al papá se le hace muy chistoso. Y muy probablemente este niño, si no se le frena, muy probablemente este niño puede llegar a ser un psicópata, tener estas características psicopáticas. Imagínense un niño de 9 años que se le está acusando de violación y sí hizo cosas gravísimas y el niño se ríe y el papá también. Entonces, este es un caso extremo, pero sí se le puede ver a un niño que no siente empatía por el otro, que lastima a los animales. Sin embargo, ojo,
Hay niños que pueden presentar estas características y no es destino que se vaya a volver en un sociópata. Puede haber recursos resilientes, personas que se convierten en personas resilientes para estos chiquitos que pueden evitar que desarrollen estas características. No siempre, o sea, no hay que marcar a un niño porque se le vio lastimando a un gusanito. Simplemente hay que, hay que observar a los niños y buscar la forma de buscar actividades para que los niños desarrollen la empatía. Sin embargo, niños, por ejemplo, en situación de calle, niños que están constantemente en estrés brutal, dentro de sus hogares, siendo maltratados, siendo lastimados, esta situación de estrés extremo les va generando una condición traumática en el cerebro por la cantidad de desarrollo de cortisol y de adrenalina que les genera el estrés, que va a tener repercusión en el desarrollo del lóbulo frontal y posteriormente podemos ver, sobre todo en el caso de los adolescentes en condiciones de detención, estos chiquitos que están en los centros de detención, que son niños que tienen poca actividad justamente en el lóbulo frontal y son niños que vienen de este tipo de lugares. Entonces, por eso la infancia es tan importante, que niños ¿Cuál? en hogares donde se les proporcionan todas las características, todas sus necesidades de protección y de no violencia. Muchas gracias, Denise. A mí me gusta mucho con qué generosidad Denise premia a los oradores que tienen en Sí por México. Pláticas muy exitosas siempre. Y siempre ella pide que abran el micrófono todos los asistentes para aplaudir la presentación. Yo quiero que esto sea un cúmulo de todos esos premios que ella ha dado para darle el mejor premio a su presentación, que ha sido magnífica, ha sido muy inteligente y muy útil para nuestros propósitos. Por favor, abran todos sus micrófonos en este momento y démosle un caluroso aplauso a esta presentación que nos ha hecho Denise. Muchas gracias. Como siempre, muy interesante. Gracias, Denise. Gracias, Tamás. Gracias. Gracias, padrísimo todo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Vayan a votar el 6 de junio, por favor. Todos estaremos ahí. Por supuesto, a votar y llevar 10. A 100, a muchos. A vencer el abstencionismo. A cuidar casitas. Claro. El 30 de abril. Los que no voten son psicópatas. El 30 de abril se vence el plazo para ser observadores electorales. Por favor, regístrense en la página del INE como observadores, como representantes de casilla. No dejemos en manos de Morena esta elección, por favor. Gracias, Denise. Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta mañana. Igual, gracias. Hasta mañana. Gracias. Bye.